tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a abordar hoy la cuestión de las crisis capitalistas, partiendo naturalmente de lo que vimos en nuestra charla anterior, es decir, la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia. La principal conclusión que pudimos sacar de la ley tendencial es que efectivamente las crisis capitalistas, la interrupción del proceso de acumulación de capital, es un resultado de las propias leyes del desarrollo capitalista, de la tendencia a la acumulación, del reemplazo de trabajo vivo, creador de valor, por trabajo pretérito o mero transmisor de valor. Y en este plano, entonces, cobra una real dimensión el significado de las crisis en el marxismo. De un modo general, la teoría económica, incluso la que se fue construyendo después de Marx, atribuyó siempre las crisis capitalistas a fenómenos externos al proceso económico mismo. Es indudablemente una visión apologética del capitalismo, es decir, en condiciones de competencia pura, allí donde las leyes económicas funcionan libremente, piensan los economistas burgueses, no tiene por qué producirse una crisis. Allí donde se produce una crisis es porque un fenómeno externo, ¿no es cierto?, la desencadenó. Una crisis política, una guerra, cuestiones, ¿no es cierto?, que no pueden interpretarse en el interior de las propias relaciones sociales capitalistas. Marx, en El Capital, concluye justamente su obra ubicando la raíz de las crisis capitalistas en las propias leyes de su desarrollo. Y naturalmente esto nos va a mostrar que las fluctuaciones económicas, que son características de la economía capitalista, van a seguir el hilo conductor que pudimos analizar al debatir la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia. Efectivamente, cuando asistimos a la fase ascendente de un ciclo económico, ¿qué encontramos? Que hay una reconstrucción de los negocios capitalistas, que esa reconstrucción lleva a que los capitalistas empleen más trabajadores. Al emplear más trabajadores, eso eleva el salario. Con la elevación del salario, también aparece el incentivo a reemplazar trabajadores por máquinas, por tecnología, y por lo tanto se incrementa la composición orgánica del capital. Es decir, que contradictoriamente la fase ascendente del ciclo va creando las condiciones que impondrán su límite, es decir, el aumento de la composición orgánica del capital, la caída de la tasa de explotación en la medida que sube el salario. Bueno, en cierto punto, justamente como resultado de la declinación de la tasa de ganancia, ya los capitalistas no van a encontrar interés en continuar invirtiendo a la tasa de ganancia dada, y entonces comienza la fase declinante del ciclo. Despidos, es decir, reducción de personal. La reducción de personal conduce a un aumento en la tasa de explotación, porque naturalmente se crea un ejército de reserva de desocupados que presiona sobre el salario. Al interrumpirse el proceso de inversión, cae la composición orgánica del capital, es decir, se crean las condiciones para la recuperación de la tasa de ganancia. Pero esencialmente, si buscamos un denominador común de estas condiciones, podríamos ubicarlas en lo siguiente: en la crisis como un proceso de destrucción de capital, de desvalorización
y destrucción de capital. Es decir, a través, por un lado, de la desvalorización del salario, del remate de bienes de capital, quiebras industriales, devaluaciones monetarias. Bueno, se generan las condiciones para que el capital sobrante, ese exceso de capital, por referencia a sus posibilidades de valorización a una tasa de ganancia dada, bueno, encuentren, ¿no es cierto?, efectivamente su límite. Entonces, naturalmente, la crisis capitalista opera de este modo, y en este punto tenemos que decir, ¿no es cierto?, dos cosas. Primero, esto que presentamos como fenómeno cíclico de fluctuaciones económicas tiene dos manifestaciones que son inseparables de lo que dijimos hasta ahora. En primer lugar, que esta crisis que estamos describiendo es la crisis de un régimen social que se apoya en la apropiación de trabajo no retribuido, de trabajo ajeno. Entonces, la crisis capitalista es una crisis en esta relación social y por lo tanto, esta crisis debe traducirse luego en un choque o en la agudización del choque entre la clase obrera y los capitalistas. Las crisis capitalistas, por eso, son el escenario de las rebeliones populares, de las revoluciones sociales, y expresan, en definitiva, cuando hablamos de rebelión, es la rebelión de las fuerzas productivas y de su fuerza productiva fundamental, que es la clase obrera, respecto del corset y de los límites impuestos por las relaciones sociales capitalistas que se manifiestan como nunca en el curso de la crisis. Por lo tanto, en este punto el ciclo económico se cruza con el ciclo político y es inseparable de él. El otro punto importante es que las fluctuaciones económicas del capitalismo reproducen a escala ampliada sus contradicciones. Y esto va a llevar indudablemente a crisis cada vez más intensas, más violentas, que sin duda van a asignar el desarrollo capitalista durante todo el siglo XX. Dicho esto, es importante detenernos en las polémicas que dentro del marxismo ha desatado la cuestión de las crisis. Estas polémicas fueron muy intensas siempre, pero dejaron un poco sus mojones teóricos en el periodo que podríamos ubicar globalmente entre 1890 y 1930. Durante este periodo, la economía capitalista, a escala mundial, vivió dos características fundamentales. Por un lado, ¿no es cierto?, el desarrollo de las grandes corporaciones capitalistas, la concentración económica a una escala nunca vista en la historia anterior del capitalismo, el entrelazamiento entre el capital bancario y el capital industrial. Bueno, de eso nos vamos a detener en nuestro próximo encuentro, pero particularmente es un periodo en el cual se va a desarrollar impetuosamente el capitalismo industrial, principalmente, ¿no es cierto?, en las grandes potencias económicas del planeta. La contraparte, que luego veremos, ¿no es cierto?, de este desarrollo, es un acaparamiento de las regiones del planeta donde todavía no había penetrado el capitalismo y el fenómeno, ¿no es cierto?, que se conocerá como imperialismo. Pero efectivamente es un periodo de desarrollo impetuoso que abre, ¿no es cierto?, en las filas del marxismo la disyuntiva
respecto de si las tesis marxistas en relación a que las leyes del capital conducían a su declinación y a su derrumbe, podían considerarse vigentes. Bueno, en torno de este problema se van a desenvolver polémicas muy importantes que indudablemente tuvieron como origen o como raíz varios pasajes o varios desarrollos del propio Capital de Marx, que discutió intensamente las condiciones de la acumulación capitalista y el modo a través del cual podían desenvolverse las crisis. Cuando me refiero a digamos, las bases metodológicas que Marx dejó en relación a este debate, voy a hacer una referencia a algunos elementos de historia del pensamiento económico, porque el problema de los desequilibrios económicos y las crisis, sin duda que estuvo presente en diferentes autores bastante anteriores a Marx. Particularmente, ustedes habrán visto que la economía clásica construyó, ¿no es cierto?, uno de sus principales pilares teóricos en torno de la idea del equilibrio inexorable entre oferta y demanda. Es decir, que la economía capitalista en condiciones de competencia pura debía marchar necesariamente, ¿no es cierto?, a una situación de equilibrio general. Ahora bien, si vemos, ¿no es cierto?, este problema del equilibrio general, aparecen varios cuestionamientos en la historia de la economía. Uno de los más notables, y lo cito porque Marx lo cita, es el del historiador y el del economista suizo Simón de Sismondi, que vivió y escribió en el periodo de oro de la economía política clásica, 1800, 1840, ¿no es cierto?, en esta fase. Y él se detuvo particularmente en este problema, es decir, impugnó la idea de un equilibrio entre oferta y demanda, entre producción y consumo, y lo fundamentó de un modo muy sencillo. Él era un crítico del capitalismo, un crítico romántico del capitalismo, es decir, denunciaba la desaparición de la pequeña producción, la polarización económica y social, y en definitiva llegaba a la siguiente conclusión: si esta sociedad se nutre del trabajo ajeno y remunera a sus productores por debajo de lo que sus productores producen, entonces no puede haber equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, la economía no puede realizar, vender, ¿no es cierto?, unir producción y consumo como resultado de las propias desigualdades sociales que genera. Probablemente allí nació algo que después, ¿no es cierto?, se conoció como una posición dentro de la teoría económica, que es el llamado subconsumismo, es decir, la interpretación de las crisis como una insuficiencia en el consumo, en la demanda de todos los bienes que se producen. Un poquito más adelante, otro economista, pero sin duda con otra orientación, es decir, una figura que encarnó incluso en su época la reacción social y política, un defensor de la clase terrateniente que fue Thomas Malthus, defendió también un punto de vista subconsumista, sosteniendo que en realidad los capitalistas y los trabajadores no estaban en condiciones de realizar el conjunto del producto social y que
los terratenientes que no trabajaban y que simplemente percibían una renta por el alquiler de sus tierras, podían, con su renta, con sus ingresos, resolver el conflicto entre oferta y demanda. Entonces Malthus, para sintetizar, digamos, su punto de vista, decía, bueno, en una economía que produce más de lo que consume, hace falta una clase social que solo consuma y no produzca. Y esa clase es la clase terrateniente. Pero, naturalmente, a Marx en el Capital le interesó particularmente lo de Sismondi, en la medida que representaba un punto de vista afín a los explotados, a los oprimidos, es decir, denunció la polarización social, ¿no es cierto?, y la apropiación de la riqueza social por los más poderosos. Marx respondió en el Capital a este punto de vista que podríamos llamar subconsumista romántico. ¿En qué sentido? En el tomo 2 del Capital, Marx se encarga de mostrar que no es cierto que producción y consumo deban entrar en un desequilibrio inmediato y automático. ¿Por qué? Porque la economía produce bienes de consumo, pero también produce medios de producción. Entonces, es cierto que los obreros no pueden consumir todo lo que se produce, pero hay una parte muy importante de lo que se produce que no son medios de consumo, son medios de producción y son consumidos por los capitalistas para producciones ulteriores. Es decir, es aquella parte del producto social que no es consumido inmediatamente, que es ahorrado y luego volcado, ¿no es cierto?, por los capitalistas a la compra de medios de producción. Entonces, allí Marx hace un señalamiento muy claro que es el siguiente: si la economía en su acumulación sucesiva guarda un cierto equilibrio entre la producción de medios de consumo y de medios de producción, la acumulación se puede desenvolver. No es cierto que en cada ciclo de producción se genere un desequilibrio entre producción y consumo. Hay una producción de alimentos, vivienda, bebidas, transporte que consumen los trabajadores, hay otra producción de máquinas, de instrumentos de trabajo, que expresarán la futura inversión de los capitalistas, y si la demanda de bienes de consumo coincide con la oferta de bienes de consumo y hay una demanda acorde para medios de producción, la economía puede continuar funcionando. Estrictamente, lo único que dijo Marx en este punto no es más que esto, es decir, que la economía puede continuar funcionando. ¿Qué es lo que ocurrió después del Capital? Bueno, después del Capital se va a plantear esta controversia, efectivamente, respecto de a dónde va el capitalismo. Es decir, si ese periodo de crecimiento impetuoso ha dominado, en definitiva, las contradicciones del capitalismo, o si éstas siguen vigentes. Entonces, en este punto se fue desenvolviendo una corriente que, con sus matices, defendió, en definitiva, la posibilidad de un progreso pacífico de la clase obrera, de sus organizaciones, de sus perspectivas, en el marco de un capitalismo que, en la medida que progresaba, y el progreso parecía indefinido, daba también progreso a la clase obrera, a sus conquistas sociales, a sus conquistas parlamentarias.
Bueno, algunas de las expresiones de esta posición se reconocieron en primer lugar en Alemania con Edward Bernstein, el padre del llamado revisionismo en el marxismo, quien, aunque cultivó una estrecha amistad con Engels, bueno, luego fue el gran mentor de lo que diríamos, ¿no es cierto?, fue la posición de considerar, ¿no es cierto?, que el capitalismo, sus grandes corporaciones, su desarrollo tan acentuado en este periodo de finales del siglo XIX, había podido, ¿no es cierto?, superar aquellas contradicciones señaladas por Marx. Por eso lo de revisión. En Rusia se desenvolvió lo que se conoció como el marxismo legal. Bulgakov, Tugan, Baranovsky, teóricos que, tomando formalmente algunos aspectos de Marx, arribaron a conclusiones parecidas. Y el punto central, particularmente en este último caso, en el caso del llamado marxismo legal ruso, tenía que ver con lo siguiente. Estos autores se apoyaron en estos esquemas de reproducción del capital que mencioné antes y que desarrolló Marx en el tomo 2 del Capital. ¿Qué es lo que dijeron? La economía capitalista no tiene por qué entrar en una crisis si la relación entre bienes de consumo, medios de producción producidos, es decir, si la oferta dirigida a trabajadores y a capitalistas guarda una proporción adecuada. Entonces, en lo que se conoce como teorías de las crisis o el debate sobre las crisis, apareció una escuela que luego fue conocida como escuela proporcionalista o armonicista. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía capitalista está en crisis, es porque sus producciones no guardan las debidas proporciones, es decir, por una ausencia de planificación. Acá se toma un aspecto que es propio, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales capitalistas, que es el carácter anárquico, ciego de la producción social, para fundar en ello una razón de las crisis que de todos modos es muy clara en cuanto a sus límites. Es decir, si la crisis capitalista fuera simplemente el resultado de una ausencia de regulación, de orden o de proporción en sus respectivas producciones, bueno, esto significa que alguna forma de planificación indicativa, alguna forma de ordenamiento, que en cierto modo las propias corporaciones capitalistas, en la medida que se concentran, lo van desenvolviendo, bueno, entonces el problema de las crisis puede resultar definitivamente superado. Es decir, la crisis capitalista en este caso es sinónimo de un desorden, de que la acumulación de capital no sigue ciertas reglas o ciertas proporciones. Los que defendieron este punto de vista luego desarrollaron, por ejemplo, largas iteraciones, me refiero a periodos enteros, 4 años, 5 años, 6 años de acumulación del capital, para mostrar que bajo ciertas condiciones es posible la acumulación de capital sin sobresaltos. Y por lo tanto rechazaron cualquier alusión que relacionara la crisis con los fenómenos vinculados a la sobreproducción o al subconsumo de las masas. Es decir, el punto de vista armonicista sería que no importa el subconsumo, porque al subconsumo de las masas
le corresponde, tiene como contrapartida el consumo de medios de producción de los capitalistas. Otro autor de la socialdemocracia alemana, otro economista de la socialdemocracia alemana, cuando todavía rechazaba este punto de vista reformista, es decir, este punto de vista que decía, bueno, reformemos al capitalismo con una adecuada planificación, y me estoy refiriendo a Kautsky, ya realizó una crítica importante a este punto de vista que resolvía el problema de la crisis capitalista en una cuestión de meras armonías o proporciones entre sectores económicos. Y Kautsky señaló algo muy claro. Supongamos que todo el valor o todo el capital que no se aplica a la producción de medios de consumo, porque no hay una demanda suficiente de medios de consumo, se dedica a la producción de medios de producción. Vamos a otro año, vamos a otro periodo, el excedente entre lo que se consume en forma inmediata y lo que se produce va a ser todavía mayor, y por lo tanto va a haber que destinar una parte todavía mayor a la producción de medios de producción. Y así sucesivamente. Ahora, se pregunta Kautsky, ¿a dónde va la producción de medios de producción? Y entonces responde, toda producción de medios de producción potencia en última instancia la producción de bienes de consumo. En otras palabras, si yo la parte del capital que no puedo destinar a la producción de prendas de vestir, la destino a la producción de máquinas y telares electrónicos o digitales para potenciar la producción ¿de qué? De vestimenta. Si destino la producción, el capital sobrante a la producción de medios de producción y, por ejemplo, con esos recursos produzco hornos para panificación, para producción de pan a gran escala, ¿qué es lo que estoy potenciando en última instancia? La producción de pan. Y si desarrollo robótica para la modernización de la industria automotriz, estoy potenciando la producción de autos que luego tendrán que ser vendidos. Es decir, que aquello que transitoriamente resolvía el equilibrio entre oferta y demanda, que es la producción de máquinas que consumirán los capitalistas, en última instancia potencia la producción de bienes de consumo que alguien deberá consumir. Y entonces, en última instancia, la crisis aparece bajo la forma de un exceso de riqueza social que efectivamente no puede ser consumido. Y se entiende entonces por qué el propio Marx, en varios pasajes del Capital, va a señalar que, en última instancia, la crisis capitalista expresa el abismo entre el aumento de la fuerza productiva del trabajo, ¿no es cierto?, del rendimiento del trabajo, y la creciente privación relativa entre la riqueza social producida por los trabajadores y lo que implica la capacidad de consumo de esa riqueza social por parte de la misma fuerza de trabajo. Por supuesto que hay un consumo suntuario, hay un consumo de los ricos, hay un consumo de los capitalistas, pero es una base muy estrecha para resolver este conflicto estratégico entre producción y consumo. Ahí aparece un señalamiento del propio Kautsky que es muy agudo y que tiene que ver con lo siguiente. La sobreproducción o el infraconsumo no es la causa inmediata de la crisis. Y en esto toma aquello de Marx del tomo 2. No tiene por qué haber una crisis
en cada momento, en cada ciclo de producción, por la disparidad entre producción y consumo. El subconsumo no es la causa directa, inmediata de la crisis, pero es la causa última. Es decir, es el modo a través del cual periódicamente, regularmente, se plantea esta incompatibilidad entre la riqueza social producida y la capacidad de los productores sociales de poder demandar esa riqueza social. Cuando la crisis toma esta forma, aparece en toda su dimensión el primero de los antagonismos que hemos discutido en el curso, que es el que encierra la mercancía en las categorías de valor de uso y valor de cambio. Porque efectivamente, en la crisis capitalista, naturalmente, si nos refiriéramos a meros valores de uso, indudablemente que la relación entre oferta y demanda es inexorable y no admite discusión, porque, para tomar solo un ejemplo, la enorme productividad agraria alcanzada por el capitalismo en el último medio siglo y particularmente en los últimos 30 años, por ejemplo, en Argentina, tiene como contrapartida un mundo de hambrientos. Sin embargo, esa oferta y demanda de valores de uso está mediada o debe pasar por el filtro, por el sedazo de esos alimentos, esos cereales o esos granos, en tanto valores de cambio. Es decir, tienen que poder ser comprados por aquellos que los necesitan como valores de uso. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, en este periodo que describimos, una serie de interpretaciones sobre las crisis capitalistas. Para, de alguna manera, avanzar, ¿no es cierto?, un poco en este punto, en torno de estos debates se cruzaron otras visiones, otras teorías, y quien, por ejemplo, abrazó fuertemente el punto de vista subconsumista, pero con varias unilateralidades, fue la gran revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo, quien va a escribir un libro llamado La acumulación de capital, donde sostiene que en realidad la acumulación de capital, por las contradicciones que plantea este problema de la realización de el plusvalor siempre creciente, en realidad la acumulación de capital solo puede tener lugar hacia el mundo, los sectores no capitalistas. Es decir, hay una economía capitalista que acumula capital, tiene trabajadores, tiene obreros, y hay un excedente, un plusproducto, que luego tiene que dirigirse para poder realizarse, para encontrar dónde invertir o dónde vender, tiene que encontrar un sector no capitalista. Por ejemplo, proletarizar pequeños productores, desarrollar al capitalismo en regiones del mundo inexploradas. Bueno, esta teoría de Rosa Luxemburgo fue atacada duramente desde diferentes puntos de vista, en el sentido, ¿qué es lo que se impugnaba? Bueno, se impugnaba esto que Marx ya había desarrollado en el Capital, es decir, no es cierto que la acumulación de capital sea inmediata y directamente inviable, y por lo tanto la expansión del capital hacia otros países y hacia otros mercados no es el resultado de una inviabilidad en la acumulación de capital, sino, ¿no es cierto?, resultado de otros fenómenos. El gran mérito de Rosa Luxemburgo es que en realidad buscó una explicación económica, por cierto imperfecta, de un fenómeno político
que muchos otros negaban, y es el fenómeno político del imperialismo, del saqueo de las naciones atrasadas y de todos los elementos convulsivos, ¿no es cierto?, que estaban rodeados, que rodeaban, ¿no es cierto?, a esta cuestión. Ustedes ven que esta cuestión de las teorías de las crisis colocó, ¿no es cierto?, diversos ángulos y posiciones en el marxismo. Armonicismo, subconsumo, caída de la tasa de ganancia. En la cuestión subconsumista, luego, por supuesto, hay una derivación no marxista de este punto, que sería la posterior política keynesiana, es decir, la interpretación de la insuficiencia de la demanda como causa de una crisis económica que debe resolverse por medios impositivos, por medios monetarios, es decir, a través de una reforma del capitalismo. Un debate metodológico importante en este punto es si podemos hablar de una multicausalidad de las crisis en el marxismo. Y muchos autores marxistas contemporáneos incurren en este tipo de análisis. Por ejemplo, dicen la crisis de tal año fue una crisis de caída de la tasa de ganancia, la crisis de tal otro año fue una crisis de sobreproducción. Es importante hacer un esfuerzo para, de alguna manera, tomar e interpretar, ¿no es cierto?, en el legado del Capital de Marx, una teoría única de la crisis. Entre otras cosas, porque cuando un mismo fenómeno admite varias teorías, empezamos a desconfiar de todas, es decir, de que probablemente no exista, ¿no es cierto?, ninguna que dé cuenta de la crisis capitalista. Y por lo tanto, en esta supuesta multicausalidad, la cuestión de las crisis pasa a tener también un carácter relativamente accesorio circunstancial, es decir, pierde su carácter necesario, tal como fue presentada por Marx en el Capital. Si se piensa bien, la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia nos permite construir una teoría única de las crisis. ¿Por qué motivo? Porque cuando efectivamente nos referimos a la declinación de la tasa de ganancia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que existe un exceso relativo de capital por referencia a sus posibilidades de valorización a una cierta tasa de ganancia. Ahora bien, ese exceso de capital reviste varias formas funcionales del capital. El capital en su ciclo, en su metamorfosis, se disfraza o se transmuta en sus diferentes funciones. A veces es capital monetario, luego se transforma en capital productivo, cuando ese dinero se cambia por máquinas y se coloca en la producción industrial, y finalmente reviste la forma de mercancías terminadas, en un stock, en un galpón de productos terminados. El exceso relativo de capital, por referencia a sus posibilidades de valorización, tiene que poder interpretarse a la luz de estas diferentes formas funcionales del capital. Cuando ese exceso relativo tiene la forma de capital mercancía, es decir, de capital expresado en mercancías, tenemos la clásica manifestación de la crisis de sobreproducción. Hay muchas mercancías que no se logran vender. La crisis de sobreproducción, a su turno, luego se asocia con lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, una crisis de
inversión, porque hay demasiado capital industrial, ¿no es cierto?, bajo la forma de fábricas, de máquinas y demás instalado para las posibilidades de producción de mercancías que luego puedan ser colocadas. Y naturalmente, si hay una sobreinversión, luego va a haber capitales monetarios que no van a poder ser cambiados por capital productivo. Y vamos a tener lo que se conoce habitualmente como un exceso de liquidez o una sobreacumulación expresada en capitales monetarios que no pueden ser cambiados por capitales productivos. El metabolismo de la crisis capitalista recorre estos tres momentos, ¿no es cierto?, estos tres periodos. Hipotéticamente, podríamos pensar que la crisis capitalista pueda empezar o manifestarse en una crisis de sobreproducción de mercancías, luego esa no venta de mercancías pone de manifiesto la sobrecapacidad industrial y finalmente se va a poner de manifiesto el exceso de liquidez, ¿no es cierto?, el exceso relativo de capitales monetarios. Pero esta secuencia, particularmente, ¿no es cierto?, en las crisis capitalistas contemporáneas, se ha transmutado, ¿no es cierto?, se ha invertido, principalmente por el papel del crédito y del capital financiero. Y acá juega un papel muy importante también el hecho de que el consumo de mercancías, el consumo de bienes de consumo, de los bienes que se consumen directamente, y particularmente aquellos que luego recorren un periodo de tiempo, es decir, bienes de consumo durables o propiedades, ¿no es cierto?, viviendas unifamiliares, todo esto se financia con crédito. Entonces, ¿qué ocurre? La primera manifestación de la crisis es la insolvencia crediticia, es decir, golpea no en la venta directa de mercancías, sino en el capital monetario que no recupera sus créditos. Y así ocurrió, por ejemplo, con la gran crisis hipotecaria de 2007, 2008, Lehman Brothers, etc. Luego ahí, ¿no es cierto?, se desata un fenómeno de insolvencia financiera, quiebra de bancos, de fondos de inversión, que se va a trasladar hacia abajo, luego con despidos, desempleo masivo, cierre de empresas, y a partir de allí, ¿no es cierto?, el proceso de liquidación de capitales sobrantes. Pero volviendo a nuestro punto, es bastante claro que en la ley tendencial de la tasa de ganancia, el fenómeno de la sobreproducción como exceso relativo de capital para sus posibilidades de valorización está completamente contenido e incorporado. La cuestión de la anarquía capitalista es el modo o es el metabolismo característico a través del cual se procesan las crisis y los desequilibrios. Pero no puede entenderse como la raíz de las crisis por una razón muy sencilla, que ya muchos, por supuesto, observaron. Si las crisis fueran un mero problema de anarquía o de proporción, habría crisis de sobreproducción y crisis de subproducción. Es decir, a veces sobra y a veces falta. Y no es así. La naturaleza de las crisis capitalistas es que se manifiesten como crisis de sobreproducción, de exceso de riqueza social bajo la forma de valores de cambio, de capitales sobrantes. Bueno, y estos son indudablemente los problemas que se plantean, ¿no es cierto?, a la hora de las crisis capitalistas. Indudablemente que un régimen social que opera entre grandes convulsiones, entre
fenómenos que lo conducen regularmente a la destrucción de capitales bajo las formas más cruentas. Uno habla de destrucción de capitales y parece una definición técnica, pero la forma a través de la cual esto se manifiesta es a través de la desvalorización de la fuerza de trabajo, de las guerras, de los antagonismos políticos, comerciales y militares entre grandes potencias. Bueno, todo esto muestra indudablemente la declinación de un régimen social, es decir, un régimen social en su decadencia. En nuestra próxima charla nos vamos a detener en esto para caracterizar justamente a una época o a la época de la declinación capitalista que Lenin denominó la era del imperialismo. Para seguir lo que vimos hoy, les sugiero la lectura del capítulo 7 de Pablo, Ciclo y Crisis. Muchas gracias.